El condado de Mills, conocido anteriormente como uno de los lugares más tranquilos o hasta cierto punto aburridos de todo Estados Unidos, pues no había algo relevante del cual se hablará fuera de ahí. Sin embargo, su relevancia sería mucho más importante debido a un suceso aterrador y grotesco. La aparición de un hombre disfrazado de payaso, cuyo patrón de colores era blanco y negro, similar al de los mimos. Este sujeto, llamado Oar, fue el responsable de unos violentos asesinatos provocados por objetos punzantes, armas de fuego, químicos e incluso herramientas de tortura. Este ser cometió esos homicidios en la noche de Halloween del 2017, el año siguiente aumentaría su pila de cadáveres. Según los informes oficiales de la policía, este asesino pereció la misma noche del 31 de octubre del 2018. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. En el centro del condado de Mills, se podía ver una aglomeración de personas corriendo a toda prisa hacia los centros comerciales para hacer sus respectivas compras de Navidad, pues estaban a tan solo unos días de la esperada Nochebuena. En medio de la multitud, destacaba un hombre mayor en uniforme de oficinista que llevaba un peinado y bigote algo chistoso. El arquitecto neoyorquino, Paul Kersey, hacía sus respectivas compras pasando entre las personas y saludando educadamente a quienes lo notaban, dejando claramente su formación como ciudadano promedio. Después de unos minutos, el hombre llegaría a su casa cubierta por algo de nieve de la temporada y decorada con luces de colores, así como un pequeño monito de nieve enfrente de la puerta principal. Justo cuando estaba por entrar, se escuchó como una camioneta azul se estacionaba en la casa de enfrente, la cual era un poco más grande que la de él. En el vehículo, un hombre de mediana edad y una joven mujer de cabello negro se bajaban de la camioneta, bajando la maleta de la mencionada, cosa que nuestro protagonista vería con una sonrisa antes de acercarse para saludar. Buenas tardes. Hola, señor Paul. Habló el hombre conocido como Greg. ¿Cómo está? Muy bien. Un poco con frío, por cierto. Me imagino. Oh, es verdad. Le presento a mi sobrina, Shena Shaw. Encantada de conocerlo, señor Paul. Dijo la chica con un tono educado mientras estrechaba su mano. El gusto es mío, jovencita. Ella se va a quedar con nosotros a pasar la Navidad. Por cierto, en unas horas pronto comeremos algo. ¿Le gustaría pasar un rato con nosotros? Oh. Pero no quiero importunar el encuentro familiar. Para nada. No se preocupe. Mi tío me ha hablado un poco de usted, parece ser un amigo de la familia. Así que por mí está bien. Anda, viejo. De acuerdo. Solo denme unos minutos y estaré enseguida con ustedes. La familia entró a su hogar, mientras que Paul regresó a la suya entrando cargando las bolsas con sus regalos. En el interior de esta, se podía ver algunas otras decoraciones navideñas, entre ellas un árbol de Navidad decorado con esferas, listones, luces y una estrella plateada en la punta. El hombre envolvería sus regalos con papel específico para esa tarea, colocándolos debajo del árbol luego de terminar su acción. Sentándose unos momentos en su escritorio, volvía a leer algunos artículos de notas de periódicos los cuales hablaban principalmente de los asesinatos ocurridos hace años en esa pequeña comunidad. Era un fenómeno bastante morboso, pero a que nuestro protagonista lo investigaba como si fuera para un artículo, no obstante, sus motivaciones eran otras. Luego de leer algunas cosas, revisaría su celular para verificar algún mensaje de su hija o tan siquiera una llamada perdida, pero no había nada en absoluto. Bueno, será mejor esperar un poco más. Tal vez mañana tenga un nuevo mensaje. Dijo con un tono lleno de frustración, ante la soledad que pasaba por esos instantes ante el aislamiento de la única familia que le quedaba. Horas después, dentro de la casa de la familia Shaw, nuestro protagonista se encontraba comiendo en la mesa de la casa, escuchando algunas anécdotas de la familia en cuestión, sobre Greg, su esposa Jess y la pequeña Gaby. Aunque un poco incómodo por creer que estaba haciendo mal tercio, al quitarle la atención a Shena, no negaba que el entorno familiar era agradable. ¿Cómo ocurrió? Preguntaba la joven sobre la herida del codo derecho de su prima. Me caí de la bicicleta en vacaciones. Y cayó en una botella rota.
Y necesito puntadas. Había mucha sangre. Y como un pedazo de grasa. Ya basta. Cambiemos de tema. Interrumpió la mujer ante la descripción de su hija, lo que provocaría una pequeña risa casi inaudible en Paul. No quiero pensar en grasa y sangre mientras comemos. Y mucho menos en esta época del año, donde todos deben de estar unidos en paz y armonía. Sí. Pero ya no es lo mismo debido a que alguien ya no cree en Santa Claus. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando tenía 8 años. 8 años. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué eres entrometida? Tienes habilidad para averiguar misterios. Así es. Por cierto, señor Kersey. Dime, Paul. Kersey deja celos a los de la oficina. Paul. ¿Pasar a la Navidad solo? Gaby. No hay problema. No del todo. Mi hijastra se supone que vendrá este año. Pero no me ha confirmado nada. ¿Por qué? Digamos que cuando tenía la edad de Gaby. Paso por muchas cosas, sumado a la violencia vivida en los 90s, tuvimos que reiniciar nuestras vidas en California. Luego de unos años me mudé para comenzar a trabajar, mientras ella retomaba sus estudios. Traté de darle un pequeño espacio que ella me pidió. Los 90s. Ya debería de ser un anciano. Digamos que me he mantenido muy conservado. Dijo con una pequeña sonrisa mientras tomaba un poco de su vaso de agua. De pronto, notaría un extraño comportamiento en Shena, al oír un pequeño susurro en un tono de culpa. El hombre bebería el agua mirando de reojo a la chica, la cual parecía incómoda con la presencia de alguien o algo. Shena. ¿Te sientes bien? Preguntaría a su tía, a lo que respondería asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, lo que los adultos y la pequeña ignoraban. Era sobre la inesperada aparición de una de sus amigas difuntas, solo que luciendo totalmente irreconocible. Paul notaría como la joven miraba hacia adelante, en donde no había nadie sentado, por lo que le hablaría en un tono serio pero preocupado. Shena. ¿Todo bien? La chica se levantaría bruscamente de su silla, pidiendo disculpas ante todo mientras se dirigía al baño para encerrarse. Los presentes no entendían el motivo de la acción de su sobrina, pero el arquitecto sabía que ella pasaba aún por un momento difícil. Uno en el que era difícil de olvidar con tan solo ir a terapia. Después de comer, Paul se ofreció a lavar los platos como forma de agradecimiento porque lo dejaran visitarlos. No era necesario, Paul. Eres nuestro invitado. No me molesta. Es mi manera de agradecer su invitación. De acuerdo. El hombre cerraría el grifo luego de lavar el último plato, para después proceder a hablarle a su compañero sobre algo que no salía de su cabeza. Sé que no debo de meterme. Pero parece que Shena aún lidia con lo sucedido hace años. ¿También sabes sobre eso? Fue la primera cosa con la cual me familiaricé para vivir aquí. Sí. La verdad es que lo que vivió fue muy traumante para ella. Solo un maldito loco es capaz de matar de esa forma a otra persona. Sé que es precipitado. Pero, ¿han pensado en comprar un arma? En caso de que algo así vuelva a pasar. No. Obviamente no. Las armas solo fueron hechas para matar a otros. No se nos ocurrirá poseer ni siquiera una cerbatana. Si cambias de opinión, les puedo dar una. Un segundo. ¿Tienes armas de fuego en tu casa? Sí. Solo son para en caso de emergencia. Lo dices con mucha tranquilidad. ¿Acaso ya estás familiarizado con ellas? Sí. Mi padre era cazador, me enseñó a empuñar las armas a muy corta edad. Aprendí a usarlas en cuestión de meses. Mi madre, por otro lado, no estaba del todo de acuerdo. Cuando él murió, me separé de ellas por un buen tiempo. O al menos hasta... Un silencio incómodo apareció al momento de que Paul se cayó la boca, puesto que recordaba los momentos de violencia que su familia vivió durante los años 80 y 90, donde su primera esposa y su hija fueron víctimas de la crueldad de la sociedad, obligándolo a regresar a un estado que jamás imaginó volver a retomar. El punto es que a veces es necesario saber defenderse. Tienes un punto. Pero al menos en esta casa no habrá violencia. Te lo garantizo. Horas después.
Paul Kersey se encontraba en su habitación, buscando algo en específico en su armario. Sacando una caja de madera, la abriría para sacar su contenido, revelando ser 3 pequeñas armas de fuego. Colt Police Positive, un revólver de doble acción y armazón pequeño, 475 Wilde y Magnum y su preferida, una Beretta 84 Cheta. Estas 3 armas acompañaron al hombre durante mucho tiempo, en una época donde Estados Unidos vivía de una violencia extrema y la única forma de sobrevivir era mediante la defensa propia. No solo eso, él era conocido por un nombre que hizo temblar a los delincuentes de las ciudades de Los Ángeles y de Nueva York, así como provocar jaquecas de enfado a los altos mandos de la policía, recibiendo el único apoyo de los civiles al otorgarle un nombre único: el Vigilante. El propósito del por qué estaba en el condado de Mills era simple, un sueño que tuvo hace casi 20 años, cuando finalmente se disponía en dejar su camino de violencia. En dicho sueño, el hombre se encontraba en una especie de zona de juegos que simulaba a la vez ser el decorado de un programa de televisión. Una mujer no dejaba de cantar con alegría una canción hasta cierto punto infantil, a la vez que algunos adultos actuaban como niños al ritmo de la música. De un momento a otro, el exvigilante sintió una horrible jaqueca que lo desorientaría unos segundos. Al momento de recuperar sus sentidos, se encontró con una grotesca escena: todos los presentes estaban muertos, debido al accionar de un arma de fuego. No solo eso, la mujer, pese a estar cubierta de llamas de fuego, no dejaba de cantar dicha melodía. Increíblemente, hubo una sobreviviente que trataba de escapar del culpable de dicha escena. En el presente, sabía perfectamente de quién se trataba ahora. Si su presentimiento era correcto, esta noche el payaso aparecería nuevamente. Sin tiempo que perder, tomaría 2 de las armas para comenzar con su patrullaje característico. Al salir de su casa comenzaría a caminar por las calles de su vecindario, usando su abrigo para ocultar las armas que poseía en cada mano. Sus pensamientos le recordaban que no estaba en la ciudad de Chicago, Nueva York como tal, por lo que tenía que ser mucho más discreto en su misión, y tal como solía ser en sus años de antaño, haría una coartada para que nadie sospechara que era el vigilante. Y qué buena opción era aprovechar para ir a ese peculiar bar, del cual algunos de sus amigos de la oficina iban de vez en cuando a tomar algunos tragos. El bar de The Uberts parecía ser una buena opción después de todo, así que mientras más pasaba ese rato mejor. O al menos eso creía antes de encontrarse con tal escena grotesca. El olor a sangre penetró rápidamente en el olfato del arquitecto, un toque de lo que parecía ser hidrógeno y algo de metal. 2 cuerpos yacían en el suelo, teniendo heridas de bala en el cuello y en la cabeza, pero el peor de todos era el tercero, siendo un hombre anciano que estaba atado a una silla. Sus piernas y manos habían sido congeladas por el químico, destrozadas a la vez por la fuerza de un objeto contundente, y su rostro, irreconocible por la falta de piel de este. Casi vomitando, nuestro protagonista miraba hacia otro lado ante tal macabra obra de arte, hecha solo por un maldito desquiciado. Durante sus batallas conoció gente malévola, capaz de dañar a otros con tal de proteger su imagen, delincuentes orgullosos con sed de codicia, e incluso dictadores que creen que están por encima de todos. Pero ninguno de esos hombres se comparaba con lo que era este sujeto. Sin nada más que hacer, optó por llamar a la policía antes de alejarse rápidamente del lugar. El vigilante caminaba a paso veloz por las calles de la ciudad, sin ningún rumbo aparente. Era como si la escena anterior afectara su estado emocional y su capacidad de pensamiento rápido. Pronto entraría uno de los vecindarios cercanos a su hogar, el cual estaba decorado por las luces de colores de la temporada navideña, que desentonaba bastante con el grotesco descubrimiento de hace unos minutos, pensando seriamente si podría estar cara a cara con ese desquiciado. Un grito repentino sacó de sus pensamientos al arquitecto, quien se dirigió al origen de tal ruido. Observaría una casa de 2 pisos con las luces navideñas. En uno de los cuartos, se podía ver la silueta de un hombre que portaba un hacha como arma, y los gritos de la mujer solo revelaban lo que pasaba.
Paul sin tiempo que perder sacaría una de sus armas, siendo más claros la 475 Wildey Magnum, apuntaría en la dirección del misterioso hombre con precaución, como si se tratara de un depredador acechando a su presa antes de atacar. El sonido del disparo se escuchó por todo el lugar, alertando a los vecinos. Nuestro protagonista sabía perfectamente lo que pasaría, pero ya no le importaba puesto que dicha bala pareció dar en el blanco. Dentro de la habitación, se veía al payaso terrorífico vestido como Santa, quien se agarraba fuertemente el hombro de donde recibió tal ataque. La mujer al ver dicha oportunidad saldría de la habitación, encerrando al siniestro ser, comenzando a gritar con desesperación buscando a sus hijos. Encontrándose con el cruel destino de uno de ellos quien ahora era irreconocible por la brutalidad del maniático. Ar daría un hachazo a la puerta, forzándola a abrir mientras la mujer salía corriendo del lugar. Por otro lado, Paul patearía la puerta entrando por la fuerza, encontrándose con la mujer quien dio un grito. Tranquila. He venido a ayudar. Mi hija. No la encuentro. La buscaré, lo prometo. Ar el payaso llegaría a la mitad de las escaleras, mirando con asombro al misterioso hombre que tenía enfrente a unos cuantos metros de él. Huye de aquí. Pero, mi hija. El hombre dispararía contra el siniestro payaso, logrando herirlo en la pierna derecha, haciendo que éste se apretara a esa zona. Ar levantaría la cabeza solo para hacerle una señal obscena al vigilante, quien no le dio mucha importancia mientras cargaba su arma. Ahora. A regañadientes, la mujer obedeció la orden del vigilante, huyendo a unos cuantos metros de su hogar. Por otro lado, Ar avanzaría rápidamente contra el hombre, lanzando su hacha en el cielo para asestar un golpe. Sin embargo, el arquitecto lograría bloquear el ataque, cruzando sus brazos y usando su arma como escudo. El mismo aplicaba fuerza para tratar de herir al vigilante, pero este evitaba tal acción al empujarlo lentamente hacia atrás hasta separarse del agarre. El payaso lanzaría un tajo con el hacha, que a duras penas el arquitecto esquivaría, evitando un segundo ataque del siniestro ser dándole la oportunidad para apuntar a la cabeza de este. Pero Ar, previendo el disparo, le conectaría un golpe en el abdomen con el mango del arma, siguiendo con uno que le daría en toda la cara. Pese a estar aturdido, Paul le conectaría un mulatazo con su pistola en el costado derecho de la cabeza del payaso siniestro, para después darle un puñetazo que haría retroceder al asesino. Ar, ya furioso, lanzaría el hacha contra el vigilante, el cual esquivaría dicho ataque a duras penas, mientras el hacha se clavaba en la pared. El mismo se lanzaría contra él sacando una especie de bisturí, que enterraría en la costilla del hombre haciendo que éste sangrara. Sacando el arma blanca volvería a herir al ex justiciero, el cual, pese al dolor, daría un cabezazo a la cara del payaso, seguido de un disparo en la espalda, que tiraría al maniático contra el suelo. Paul pisaría a Ar con su pie izquierdo, apuntando en la cabeza de este último mirándolo con frialdad. No obstante, las balas del hombre se habían terminado tratando de volver a recargar. Pero esto sería aprovechando por Ar, quien se rodaría para tirarlos al suelo, antes de abalanzarse contra él sacando el bisturí aún enterrado en el cuerpo del vigilante para tratar de acabar con su vida. Pero Paul patearía al payaso en el vientre, haciendo que cayera al suelo nuevamente, pero agarrándose la herida para evitar que siguiera perdiendo sangre. Ar, al saber que este sujeto no era como los demás, que anteriormente había asesinado, optó por irse, no sin antes tomar su bolsa con sus juguetes diabólicos e irse rápidamente. Paul sacó su otra arma y disparó 2 veces, sin resultado alguno de que una bala diera en el blanco. Nuestro héroe se levantaría del suelo para tratar su herida, sin embargo, un pequeño ruido en una alacena llamaría su atención. Al abrirla, se podía ver a una pequeña temblando de miedo, con los ojos casi llorosos por lo que acababa de vivir. Pese a sus heridas, Paul se sonreía estirando su mano hacia ella. No temas, pequeña. Ya todo pasó. Diría con un tono amable, casi paternal hacia la pequeña que no duraría en tomar su mano para salir de ese sitio.